reforma societaria, que es el tema del capital social. Ustedes ya lo han visto con el doctor Irigoyen en la clase anterior, cuando vieron los requisitos del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que ya hay en ese artículo, en el 11, hay un inciso que es el inciso cuarto, que dice que todas las sociedades tienen que establecer un capital, ¿sí? El capital social constituye uno de los elementos que debe tener toda sociedad y está formado por los aportes que hacen los socios al momento de constituir la misma. Durante mucho tiempo en la República Argentina y también a nivel de derecho comparado, se vino discutiendo acerca de si el capital social era necesario establecer un mínimo o era necesario establecerlo en el estatuto, se podía dejar librado a lo que decían las partes o a lo que digan los estados contables. Bueno, tanto la mayoría de las legislaciones extranjeras como la nuestra exigen que el capital social esté fijado en el estatuto y además se requiere de un capital mínimo, sobre todo para sociedades anónimas, que a partir de una reforma de hace 10 años se estableció que el capital social como mínimo tiene que ser de 100.000 pesos. Menos de eso, la IGJ no inscribe ninguna sociedad anónima que tenga un capital inferior a esa cifra. Después podremos ver o se podrán analizar desde el punto de vista financiero, de la administración de empresas, de la contabilidad o de la rama que ustedes quieran, si ese capital es suficiente o no para el desarrollo del objeto societario para el cual se constituyó la empresa. Después vamos a ver un poquitito este tema que se engloba, desde ya se lo voy adelantando, bajo el nombre de infracapitalización societaria. En nuestro país hubo autores de la talla de Sergio Lepera, que hace más de 30 años vienen hablando sobre la noción de futilidad del capital social. Es decir, que el capital social para este autor no cumplía en la mayoría de los casos la función que supuestamente debía tener. Por tal razón decía, no es necesario, no sirve para nada poner en un estatuto un capital mínimo o el que sea, si después en la práctica en determinados aspectos, por ejemplo la quiebra de una empresa, un concurso preventivo o la desaparición, como se dice en la jerga de la calle de una sociedad, en realidad los acreedores quedaban colgados, entre comillas, disculpen la expresión, porque se daban cuenta de que la sociedad no podía, con ese capital, protegerlo frente a las inclemencias de los incumplimientos por las deudas sociales en que incurriera la empresa. Sin embargo, vuelvo a repetir, es necesario un capital, porque así lo establece el inciso cuarto del artículo 11 y el artículo 186 de la Ley General de Sociedades. Hay una excepción que ustedes pueden ver a este principio, que para las sociedades que están sometidas al régimen de oferta pública, esto es, la que están sometidas bajo el régimen o bajo la potestad de la Comisión Nacional de Valores. En ese caso, ustedes van a ver que muchos estatutos dicen que el capital social será el que resulte de lo que digan los estados contables. Es el único caso en donde se permite que el capital social no figure en los estatutos como cifra fija que menciona el artículo 11, pero tiene que surgir de los estados contables. El capital social tiene determinados principios y tiene determinadas funciones. Estas son unas teorías que se ven reflejadas dentro de la Ley General de Sociedades. Después vamos a ver qué artículos reflejan estos principios y estas funciones. ¿Cuáles son estos principios y estas funciones? Bueno, ahí lo tienen en la diapositiva que yo les estoy mostrando. Por un lado tenemos el principio de determinación del capital, el principio de unidad, el principio de integridad y el principio de intangibilidad del capital social. Y al lado ustedes pueden ver las funciones, una función productiva que tiene el capital social, una organizativa y otra de garantía. Brevemente vamos a decir de qué se trata todos estos conceptos, así que pueden parecerles medios abstractos a ustedes. En cuanto al principio de unidad, este principio considera que el capital social es una unidad independientemente o con independencia del establecimiento sucursal o agencia que pudieron organizarse o donde se pudieron originar las obligaciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una sociedad anónima con un capital de 250.000 pesos, pero tengo mi sede social acá en Capital Federal
y también mi domicilio, obviamente, pero después dentro del ámbito de la capital federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ustedes lo quieran llamar, tengo establecidas distintas sucursales. Y también tengo establecidos en otras provincias, agencias u otros establecimientos que en definitiva dependen de mí o que forman parte de la misma empresa. En ese caso, esas sucursales o estas agencias o estos establecimientos no van a tener un capital distinto por el cual se constituyó la sociedad, sino que va a ser el mismo. Razón por la cual, si yo tengo un establecimiento ubicado en la provincia de La Rioja y tengo acreedores sociales ubicados también en esa misma provincia, frente a un incumplimiento por parte de la sociedad, bueno, el acreedor, en ese caso el acreedor riojano o un acreedor cordobés, como ustedes prefieran ubicarlo, de acuerdo a la provincia que le guste, va a poder atacar el capital o los bienes que conforman ese capital social para cobrarse de sus deudas sociales. Es decir, el capital va a ser uno solo, más allá de cómo esté organizada desde el punto de vista de la administración de empresas, esa empresa constituida bajo forma societaria. Por el principio de integridad del capital social, nos estamos refiriendo a que el mismo debe suscribirse en su totalidad al momento de constituir la sociedad, cualquiera fuera el tipo que sea. Por ejemplo, yo constituyo una sociedad colectiva para explotar, no sé, un negocio o un garage, cosa que es muy común en la República Argentina. En el momento en que firmo un instrumento privado constitutivo de ese tipo societario, y le pongo un capital, supongamos, no sé, de 80.000 pesos o de 1.500.000 pesos, bueno, esa suscripción yo la tengo que hacer en el momento. No puedo suscribir la mitad y la otra parte dejarla para cuando yo tenga ganas, porque si no se estaría violando este principio de integridad del capital social. Lo que sí puedo hacer, y después lo vamos a ver cuando veamos el tema de aportes, es que si yo hago un aporte consistente en una suma de dinero, suscribo el 100%, cualquiera sea el tipo societario que sea, y puedo integrar solamente el 25%, quedando el otro 75% a integrar dentro del plazo de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato o estatuto en la Inspección General de Justicia o registro público que correspondiera. Con respecto al principio, al principio de intangibilidad del capital social, este principio es uno de los más importantes y es uno de los que más tiene aplicación dentro de la estructura de la Ley General de Sociedades. Y significa que el capital social no puede ser modificado por el mero arbitrio o capricho de los socios o administradores, sino que tiene que ser modificado, ya sea para aumentarlo o para reducirlo, conforme a todo un procedimiento legal que establece la Ley General de Sociedades, en el artículo 188 y en los artículos 203, 204, 205 y 206, tanto para aumento como para reducción de capital social. Esa es la única forma en que se puede, trastocar este principio. Es un principio, una norma imperativa, a pesar de que algunos autores lo llaman principio de orden público. Para mí el orden público societario no existe, sino que existen normas imperativas y hasta un determinado nivel, que, repito, no puede ser trastocado sin cumplir los pasos legales que establece la Ley General de Sociedades. ¿Dónde vemos reflejado este principio de intangibilidad del capital social? Por ejemplo, en el artículo 32, en el artículo 33, en el 39, en el 45, en el 50, entre otros. Y especialmente en el artículo 70 y 71, que se refieren al tema de las reservas societarias. Y por el principio de determinación del capital social, que es el último que nos queda por ver, con respecto a los principios, ya lo vimos, sí, perdón. Con respecto a las funciones, tenemos una función productiva, una función organizativa y una función de garantía. ¿A qué llamamos función productiva? Precisamente llamamos función productiva aquella función por la cual el capital social, en relación al objeto social, va a poder o va a permitir de que la empresa pueda lograr los fines para los cuales se constituyó y se creó. En cuanto a la función organizativa, alude más que nada a la fase interna, esto es, a la relación que tienen los socios en cuanto a la sociedad. Si yo soy socio de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima y sobre un capital de 100.000 pesos
aporté el 10%, o sea, 10.000 pesos, yo voy a tener dentro de la organización interna el 10% de derecho a cobrar los dividendos que origine la actividad empresarial. También tendré el 10% para la cuota final de liquidación en el caso de que la sociedad se disuelva por alguna de las causales del artículo 94, y también ese 10% me va a permitir a mí ejercer determinados derechos, o en el caso de un aumento de capital me va a poder permitir a mí suscribir, en el caso de que sea un aumento de capital de tipo efectivo, el nuevo aumento de acuerdo al porcentaje que yo estoy poniendo aquí ese ejemplo. Eso significa la función organizativa del capital social. Y en cuanto a la función de garantía del capital social, bueno, esto ya lo hemos mencionado hace más o menos 2 minutos, se refiere a que el capital social frente a los terceros y por el incumplimiento de las obligaciones de la sociedad, los terceros van a tener algo, digamos, de lo cual se van a poder aferrar en el caso de que la sociedad no cumpla con sus obligaciones. En relación a estos temas, vamos a tocar un poquitito, no mucho, digamos, porque es un tema que da para bastante, el tema de la infracapitalización societaria. Bien. Ahí nosotros tenemos en esa transparencia algunas fases o algunas, digamos, formas de las cuales puede asumir la infracapitalización. Tenemos una infracapitalización técnica y funcional, y la funcional que puede ser material o nominal. ¿A qué llamamos infracapitalización societaria? Voy a seguir admitiendo. Le llamamos a la desproporción, digamos, de tal magnitud que hay entre un capital fijado estatutariamente y el nivel de riesgos de la empresa que en cada caso se programe para llevar a cabo el objeto social. Piensen ustedes, por ejemplo, en una sociedad anónima que decida empezar a fabricar reactores termonucleares y se constituye con un capital mínimo de 100.000 pesos. Para mi gusto, no soy contador, por supuesto, y entiendo poco de números, esa sociedad tendría o estaría en una situación de infracapitalización. ¿Por qué? Porque con ese capital mínimo yo no sé cómo van a hacer para cubrir los socios todas las inversiones que haya que hacer en la adquisición de los elementos para fabricar ese termoreactor nuclear o ese reactor nuclear. Entonces ahí estaríamos un poco dentro de lo que llamaríamos la infracapitalización societaria, es decir, un capital que es insuficiente o aparenta ser suficiente, pero que en realidad no lo es, para el cumplimiento del desarrollo de la actividad empresarial. Este tema está implícitamente reflejado en la Ley 19.550, en su artículo 11, que prevé como elementos imprescindibles del contrato constitutivo de toda sociedad la mención del aporte de los socios, del capital social y del objeto que desarrollará la compañía. Lo cual, ¿sí? Sigo. Lo cual está reconociendo la ley de que hay una necesidad, o tiene que haber una necesidad íntima entre capital social y objeto societario. Esta necesidad íntima, o esta relación íntima, digamos, la viene sosteniendo, o se vino sosteniendo de hace bastante tiempo en el foro comercial, en el caso de Beca Construcciones, por ejemplo, del fallo del año 1980, en donde se denegó la inscripción de una sociedad porque precisamente había una desproporción entre el capital social y el objeto societario. O sea, el capital social era muy poco, o era técnicamente hablando bajo para el cumplimiento del objeto social para el cual se constituyó la sociedad. Otros asuntos judiciales que también tuvieron lugar con respecto al tema de la infracapitalización societaria se dio a nivel de Inspección General de Justicia. En la primera época del doctor Nissen, allá por el año 2004, el caso Gaitán Barucheri y Asociados, y el fallo Víctor Carvalho de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se dio en una actuación de quiebra de esta empresa, en donde algunos acreedores, mejor dicho, la sindicatura, a través de un incidente de inoponibilidad de la persona jurídica, responsabilizó a los socios y a los administradores en relación a la infracapitalización societaria que había tenido la sociedad desde el vamos. Otro fallo también del año 2003, es el caso Ceretti, César Roberto Condito. La Inspección General de Justicia hoy exige que haya una relación
razonable entre el capital y el objeto societario. Salvo para las sociedades anónimas, que hay un capital mínimo de 100.000 pesos, las otras sociedades deben tener un capital que sea adecuado al objeto que se va a desarrollar, quedando en manos del Inspector General de Justicia, el doctor Nissen, la posibilidad de hacer lugar o no a la inscripción si él considera que el capital no es suficiente para el cumplimiento del objeto. Un poquitito explicando esa presentación que tienen ahí ustedes, cuando hablamos de infracapitalización técnica, nos estamos refiriendo a cuando el valor real del patrimonio neto es inferior al valor nominal del capital social, ¿sí? La funcional es cuando hay un desfasaje entre el capital social y el capital real que se requiere para lograr el objeto social. Y ustedes ven ahí que la infracapitalización funcional puede ser material o nominal. La material, cuando la sociedad se encuentra absolutamente privada de medios propios, o sea, de reserva, crédito de los socios o aportes irrevocables, para el cumplimiento de su objeto societario. Y la segunda es cuando la sociedad no cuenta con un capital adecuado para el cumplimiento de su objeto, pero aquel se encuentra reforzado con reservas o con crédito de los socios. Esto es lo que pasa normalmente en las sociedades, estén bien capitalizadas o aparentemente capitalizadas, cuando se constituyen. Generalmente se constituyen con un capital más o menos razonable, a los ojos del IGJ, pero a medida que va desarrollando la sociedad o la empresa el objeto societario, empiezan a aparecer algunas figuras jurídicas que después vamos a ver con un poquitito de detenimiento, para tratar de reforzar el patrimonio o el capital social, porque los propios socios se están dando cuenta de que se quedaron, como diría mi abuelita, cortos de plata. ¿Dudas hasta acá? Profesor, Sí. acá, por ejemplo, la inflación tiene algo que ver, porque, por ejemplo, 100.000 pesos puede ser razonable hoy, pero dentro de 3 meses ya no. Bueno, 100.000 pesos no es razonable ni ahora ni dentro de 3 meses. Con respecto al tema de la inflación, bueno, primero, los estados contables se ajustan por inflación RT6, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Segundo, los estados contables ustedes van a ver una cuenta que se llama ajuste integral de capital, que eso más o menos es el ajuste por inflación, ¿sí? Cuando llegado el caso de que haya que, digamos, hacer un aumento de capital en forma genuina o mediante la introducción de los aportes irrevocables, la Inspección General de Justicia les está exigiendo a ustedes que previamente capitalicen ese ajuste integral de capital y lo sumen al capital social. O sea que la inflación yo no pienso que, digamos, tenga alguna relación con la infracapitalización, porque cuando nosotros hablamos de infracapitalización, estamos diciéndole a los terceros o a la población en general de que nosotros vamos a constituir una sociedad con un capital que va a ser insuficiente desde el vamos, más allá de que este sea un país inflacionario o no, ¿sí? Después, si hay una inflación, bueno, llegado el caso de cierre de ejercicio, seguramente ustedes van a tener que hacer el ajuste con la RT6 que yo ya le mencioné, y después, en base a ese balance ajustado, ustedes tendrán que hacer los ajustes por inflación con relación a los balances impositivos. No sé si hay alguien que trabaja en algún estudio contable o en alguna consultora, bueno, seguramente tendrán mucho trabajo con este tema, ¿sí? Porque se están dando muchos, o están saliendo muchos fallos que hacen lugar al ajuste por inflación, sobre todo por la última reforma que hizo el gobierno anterior al que estamos sufriendo, y también con alguna pequeña colaboración de este gobierno, ¿sí? Con respecto al tema inflacionario. No sé si quedó claro la respuesta. Sí, sí, muchas gracias. No, por nada. Vamos a ver cómo se forma el capital social. Bueno, el capital social se forma mediante aportes, y estos pueden consistir en bienes o derechos. En cuanto a los bienes, pueden ser inmuebles o muebles. El aporte de bienes muebles o inmuebles pueden ser hechos en propiedad o en uso y goce. Y en cuanto a los derechos, estos no deben ser litigiosos y deben encontrarse debidamente instrumentados y referirse a bienes susceptibles de ser aportados. Dentro de los derechos encontramos la marca de fábrica, las patentes, los diseños industriales, las concesiones, los derechos intelectuales, los bienes inmateriales y los créditos. También se pueden aportar títulos cotizables, en cuyo caso, o no cotizables, no cotizables si no cotizan en bolsa, ¿sí?
en cuyo caso iba a haber que ver cuál fue el último precio de cotización, a los efectos de establecer una evaluación y de incorporarlo como aporte a la sociedad. Los bienes grabados con hipoteca o prenda también se pueden aportar, en cuyo caso va a haber que deducir el monto del gravamen, es decir, el monto de la hipoteca. Y por último también se puede aportar el fondo de comercio. El fondo de comercio, ustedes ya vieron algo conmigo en la clase anterior, ahí ustedes tienen que cumplir los procedimientos que establece la ley 11.867. ¿Qué no puede ser aportado? No puede ser aportado las obligaciones de no hacer y los créditos litigiosos. El aporte siempre tiene que ser una elección de dar o de hacer, nunca una abstención. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo societario que vamos a constituir para saber si podemos aportar o si debemos aportar una obligación de dar o si también podemos aportar una obligación de hacer. Si yo voy a constituir una sociedad colectiva, una comandita simple o una de capital industria, bueno, puedo aportar ya sea un bien, y me estoy quedando sin tiempo, me quedan 9 minutitos, bueno. Le decía que si yo voy a constituir una sociedad colectiva, puedo aportar un bien, ya sea darlo en propiedad a la sociedad, a través del artículo 38 de la Ley General de Sociedades, que establece cuál es el procedimiento para que ese bien que está a nombre mío pase a formar parte o esté a nombre de la sociedad. O también puedo aportar mi trabajo, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? O sea, una obligación de hacer. Porque precisamente en este tipo societario, sociedad colectiva, al igual que en la comandita simple y en la de capital industria, el acreedor tiene una doble garantía, que por un lado va a ser el patrimonio social y por otro lado va a ser el patrimonio individual de los socios. Esa es la razón por la cual a mí me permite la ley en estos tipos societarios aportar un dar o un hacer, que a su vez lo puedo aportar también en propiedad o en uso y goce. En cambio, cuando yo quiero constituir una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, yo ahí ya no puedo aportar un hacer. Ese hacer yo lo puedo incorporar, digamos, entre comillas, mediante las llamadas prestaciones accesorias que legisla el artículo 50 de la Ley General de Sociedades. En este tipo societario, sociedad anónima o SRL, lo que puedo aportar es dinero, que es lo más común, o también puedo aportar inmuebles. Y esos inmuebles los tengo que aportar en propiedad a la sociedad. O sea que cuando yo aporto un inmueble o un bien mueble a estos tipos societarios, yo estoy sacando de mi patrimonio esos bienes y los estoy incorporando al patrimonio societario. ¿Por qué esto es así? Bueno, precisamente porque acá los acreedores sociales tienen una única, digamos, forma de cobrarse su crédito, que es a través del patrimonio social o del capital social, no del capital individual de los socios o accionistas, porque precisamente en las SRL y en las sociedades anónimas hay una responsabilidad limitada de los socios y de los administradores. ¿Qué pasa si yo aporto en dinero? El dinero tiene que ser dinero de moneda de curso legal, no puede ser dólares, euros, yenes, ni tampoco monedas extranjeras, porque esas son obligaciones de dar cantidades de cosas, es decir, no es moneda de curso legal. Y en ese caso, el IGJ seguramente le va a pedir una evaluación, como ya viene pidiendo de hace tiempo. En el caso de los inmuebles o de, digamos, bienes que no sean dinero, bueno, hay que acompañar una evaluación cuyo procedimiento y cuyos requisitos están en la Ley General de Sociedades. Desde el punto de vista práctico, no es aconsejable aportar un inmueble porque puede tener varias idas y vueltas con la IGJ, ¿sí? Lo más común y lo más práctico es aportar dinero para cualquier tipo societario. Perdón. Dinero del cual yo lo puedo o lo debo suscribir, como decíamos anteriormente, el 100% al momento de la firma del contrato, y el 25% lo puedo dar, y el otro 75% lo voy a cumplimentar dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de toma de razón por parte del registro público de la IGJ del contrato o estatuto societario. ¿Qué pasa si yo no integro en tiempo y forma el aporte? Bueno, entro en mora. Y la mora tiene un régimen que podríamos decir que es un régimen general y otro régimen específico para las sociedades anónimas. En realidad, si ustedes leen el 192 y el 193 de las anónimas, a su vez se repite el artículo 37.
Vamos a leer este artículo 37, para que ustedes vean qué interesante que es el tema. ¿Qué es el 37? El 37 me dice, sigo admitiendo, el 37 me dice, el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviera plazo fijado, el aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad, lo que le dije recién. La sociedad podrá excluirlo, o sea, si yo dentro de esos 2 años no hice el aporte o no integré el 75% restante, la sociedad me puede excluir. Hay una justa causa de exclusión de socio o accionista en ese supuesto. Sin perjuicio de la reclamación judicial del afectado o exigible el cumplimiento del aporte. Y a su vez la parte final del 37 le remite al 193 para las sociedades por acciones. Ahí tiene un cuadrito de los aportes. Aporte puede ser en dinero, en especie de inmuebles, inmuebles, derechos, títulos cotizables, bienes grabados, fondo de comercio. ¿Sí? Eso es para una especie de resumen, de acuerdo a lo que estamos hablando ahora. En cuanto a la forma del aporte, también tienen una presentación en propiedad mediante transferencia del dominio de los bienes grabados. Ahí yo le menciono 3 artículos. El 38 de la Ley General de Sociedades, que establece la forma en que se hace la transmisión de dominio de un bien inmueble o mueble que me pertenece a mí, que yo lo voy a aportar a la sociedad, y los artículos 46 y 47. El 46 y 47 se refiere a la garantía de evicción, es decir, que si yo aporto un bien mueble o inmueble, ese bien tiene que ser mío, ¿sí? Suele pasar a veces que después de mucho tiempo se presenta un tercero diciendo, no, yo tengo mejor derecho que fulanito de tal que aportó ese bien, y le hace un conflicto judicial a la sociedad. En ese caso, el 46 me dice que la evicción autoriza la exclusión del socio, es decir, que si yo aporté un bien y después a los 5 años aparece un tercero haciéndole juicio a la sociedad diciendo que tenía mejor derecho sobre ese bien inmueble o mueble que supuestamente era mío y gana el juicio, entonces la sociedad a mí me puede excluir como socio, sin perjuicio de la responsabilidad que tenga el socio por los daños y perjuicios ocasionados. Pero a su vez le permite la Ley General de Sociedades a la sociedad decirle al accionista o socio que incorporó o aportó ese bien por el cual después la sociedad es privado, de decirle, pagame el valor del bien más los daños y perjuicios ocasionados. Esas son las 2 soluciones que da la Ley General de Sociedades. Y por el 47 se establece que el socio responsable de la evicción puede evitar su exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de igual especie y calidad, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños ocasionados. O sea, fíjense que si bien la ley permite la exclusión del accionista o del socio, el socio se ve tiene una defensa, que es la del artículo 47, pero a su vez es una defensa muy acotada y muy limitada porque tiene que ser un mismo bien de la misma especie y calidad, es decir, no cualquier cosa. Y en uso y goce, bueno, lo que hablamos recién, ahí lo tienen también esquematizado, se permite el aporte para tipos societarios que no sean SRL ni SA. ¿Dudas hasta acá? Me queda 1 minuto 59 y tengo que reiniciar todo. Se los aviso para que no se asusten. Bien. Vamos a pasar a ver un temita que se vincula un poco con lo que hablábamos recién de la infracapitalización societaria, que es el tema de los aportes irrevocables. Los aportes irrevocables en general se acostumbra a ubicarlos o digamos, a hacer una evolución histórica, diciendo que fueron nada más y nada menos que un invento, obviamente excelente, de parte de los contadores públicos nacionales, con la anuencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde hace ya bastante tiempo. Es una figura que
no está legislada en la Ley General de Sociedades, se la usó muy recurrentemente precisamente para disfrazar la infracapitalización societaria de la cual hablábamos recién, y que le permite a la sociedad, ya sea a través de un socio o de varios socios o de un tercero, aportar una suma de dinero o bienes que tengan disponibilidad a los efectos de que la sociedad pueda seguir desarrollando su objeto societario. ¿Cómo podemos definir estos anticipos o estos aportes irrevocables? Como anticipos realizados por los socios o terceros con la intención de suscribir en una futura emisión de capital, en tanto para la sociedad es una forma ágil de ingresarle dinero en efectivo, a los efectos de que pueda desarrollar su giro empresarial. Ahí tienen en la pantalla, con la transparencia, las distintas teorías que hay acerca de los aportes irrevocables, que no las voy a mencionar, simplemente se las enuncio. Dije también de que el aporte irrevocable no está legislado en la Ley General de Sociedades, sino que tuvo... Sí, profesor. Sí. Perfecto. Muy bien. Estamos en las teorías acerca de cuál es la naturaleza de estos aportes irrevocables, o anticipos a cuenta de futuras suscripciones, o la terminología que ustedes quieran. Decíamos la teoría de la oferta irrevocable, la teoría del contrato preliminar, la del acto sujeto a ratificación y el contrato con o de suscripción condicional. Esas son las distintas teorías que no las vamos a ver en detenimiento porque son más para abogados y no para contadores y administradores de empresas. Sin embargo, tengan en cuenta de que están vivitas y coleando, razón por la cual, si ustedes tienen algún conflicto judicial el día que sean contadores y actúen como síndicos concursales con este tema de los aportes irrevocables, sepan de que hay para todos los gustos, o sea, dependerá del juez que les toque, saber cuál es la teoría que va a suscribir y bueno, las consecuencias que puede haber de suscribirse a esa determinada teoría o no. El aporte irrevocable les decía también de que era o tuvo su origen en las prácticas contables frente a esas llamadas sociedades infracapitalizadas que a los 3 meses necesitaban de capital de giro, capital de trabajo para poder cumplir el objeto societario. Y entonces las empresas, ¿qué hacían? Asesoradas por los contadores y también por nosotros, los abogados, le decían, bueno, mire, en vez de hacer un aumento de capital, que le va a llevar mucho tiempo, hay que ver qué actitud toma el IGJ, si se le escribe o no, hagamos esto, hagamos que venga un tercero, que sea parte del mismo grupo societario, al cual pertenece la empresa, o que los propios socios o uso de los socios haga o aporte una suma de dinero a cuenta de futura suscripción de acciones. Entonces, ese aporte ingresaba a la caja de la empresa y se mantenía ahí durante largo tiempo. Y a través de ese aporte, bueno, la sociedad ya tenía fondos frescos, como se dice entre comillas, para seguir desarrollando el objeto societario. Pero ¿qué pasa? Esos aportes irrevocables quedaban eternamente en el patrimonio neto. Entonces pasaba de que la empresa, por el motivo que fuere, caía en una situación de quiebra y entonces los acreedores que habían contratado con la sociedad quedaban postergados porque aparecían estos señores, socios o no, que habían hecho esos aportes irrevocables y cobraban primero que todos los demás acreedores. Entonces, esta situación se puso en evidencia cuando asume la primera conducción del IGJ el doctor Nissen, y frente a esto, el doctor Nissen tiene mucha experiencia en esta materia de aportes irrevocables debido a su ejercicio de la profesión de abogado en materia societaria. Entonces dicta la resolución 25 del año 2004, que establece algunos requisitos para el tema de los aportes irrevocables y que actualmente están contenidos en la resolución 7 del año 2015, que precisamente fueron para tratar de empezar a dejar de lado estas triquiñuelas que a veces rozaban con o tenían ciertos tufilios delictivos. ¿Qué nos dice esta resolución, o la 7 del 2015, en materia de aportes irrevocables? Bueno, nos dice lo siguiente. Primero, que si un socio, o varios socios, o un tercero quiere hacer un aporte a cuenta de futura suscripción de acciones irrevocable, como ustedes lo quieren llamar,
tienen que encontrarse efectivamente integrados. Segundo, tiene que haber un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración de la sociedad. Normalmente estos aportes se hacen en las sociedades anónimas, por eso yo ahí le puse el directorio, pero también nunca lo he visto, pero podría ser caso de que fuera en una colectiva o en una comandita simple. Una vez que se firmó el acuerdo entre el aportante y el directorio, dentro de las cláusulas tiene que figurar una que diga que la asamblea se tiene que reunir dentro de los 180 días, contados a partir de la firma de este acuerdo, para tratar el destino del aporte irrevocable. Por eso que ahí ustedes tienen como tercer requisito que haya sido aprobado por la asamblea o por el directorio al referéndum de esta. ¿Qué pasa si, si la asamblea decide no capitalizar el aporte, o si pasan los 180 días, o si no se hace la asamblea? Bueno, estos aportes ya dejan de contabilizarse en el patrimonio neto y pasan a contabilizarse en el pasivo. El destino del aporte, bueno, el aporte puede tener tres variantes. Puede servir para nuevo capital y por ende para que ingrese un nuevo socio. En el caso de capitalizarse, la asamblea deberá adoptar las medidas necesarias para que el órgano de administración realice el aumento de capital o, en su caso, el reintegro. Tengan en cuenta que también puede haber una capitalización parcial siempre que la asamblea se expida dentro del plazo de 180 días. ¿Cuál es la consecuencia para los restantes socios frente a este tercero, frente a los demás socios que hicieron este aporte irrevocable y la asamblea decide capitalizarlo? Y bueno, van a tener una limitación los demás accionistas o socios al derecho de suscripción preferente. En ese caso, primero el que va a suscribir las nuevas acciones va a ser el que aportó o el que hizo el aporte irrevocable y no los restantes accionistas. Es un supuesto que se justifica desde todo punto de vista porque puede ser que un accionista, obviamente estamos hablando de accionista de buena fe, no de mala fe, o un tercero puede ver de que esta sociedad tiene, digamos, tiene chapa, tiene algo que la va a hacer desarrollar buenos negocios y buena caja. Entonces, esta persona que hace este aporte decide ingresar a través de este instituto a los efectos de constituirse a futuro en un accionista y capitalizar la sociedad y llevarla a mejores puertos. Ese es el motivo por el cual el derecho a la suscripción preferente se encuentra limitado en este supuesto. Y luego se hace la firma de contrato de suscripción de acciones en el caso de que la asamblea de accionistas haya decidido la capitalización del aporte. Puede hacer caso también de que la asamblea que se reúna dentro de estos 180 días, que establece en la resolución del IGJ, decida restituir el aporte, o sea, decirle a los accionistas, no necesitamos que venga este señor para que nos haga un aporte de dinero, para que nos haga esta ayudita económica, porque nosotros podemos solos, ¿sí? En este caso, dado que el aporte hasta el momento de la asamblea está contabilizado en el patrimonio neto y por lo tanto refuerza el capital, hay que publicar edictos como si se fuera a reducir el capital societario, ¿sí? O sea, no hay una reducción de capital técnicamente y jurídicamente hablando, sino que la ley o la resolución parte de la base de que estaríamos frente a un supuesto, en el caso de restituir el aporte, que podría afectar a los acreedores sociales. Y de ahí la exigencia de que deban publicarse edictos como si se tratara de una reducción de capital. ¿Sí? Por último, tenemos el tema de las pérdidas. El tercer destino del aporte puede ser la absorción de pérdidas de ejercicio o de ejercicios anteriores. Esto no tiene ninguna, digamos, nada misterioso, porque puede hacer caso de que, vuelvo a repetir, una sociedad que tiene buenos números, tiene una buena imagen, tiene un buen cash flow, o puede llegar a tener un flujo de caja para el futuro interesante. El micrófono, por favor. Si silentan los micrófonos, se lo voy a agradecer mucho.
¿Sigo? Gracias. Decía que el tercer destino del aporte puede ser de absorción de pérdida de ejercicios o de ejercicios anteriores. Es decir, acá estamos frente a una sociedad que aparentemente tuvo un mal desempeño en un determinado ejercicio, dio pérdidas o no pudo compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, y hay un accionista que decide hacer este aporte a cuenta de futura suscripción de acciones para no ser socio, sino el micrófono, por favor. Silenciamos los micrófonos si son tan amables. Entonces, este socio, que generalmente es lo que ocurre en la práctica, decide hacer este aporte para conjugar pérdidas del mismo ejercicio de ejercicios anteriores. Ese es el tercer destino que tiene el aporte irrevocable o a cuenta de futura suscripción de acciones, el de la absorción de pérdidas. Por último, tengamos en cuenta de que si ustedes deciden hacer un aporte en moneda extranjera, que es muy frecuente en las sociedades que tienen un accionista extranjero inscrito por el 123 de la LGS, ahí tienen que cumplir normativa del Banco Central de la República Argentina, y además ustedes contablemente tienen que hacer una cuenta que se llama diferencia de cambio, o diferencia de tipo de cambio. Y en caso de muerte del oferente, supongamos una persona humana, bueno, la sociedad sigue teniendo el derecho de capitalizar el aporte irrevocable. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, acá tiene el derecho de suscripción preferente, que yo lo puse acá, porque ameritaba brevemente decirlo con relación al tema del aporte irrevocable, aunque el derecho de suscripción preferente también se dan los aumentos de capital cuando implican desembolso efectivo del accionista. Es decir, acá estamos hablando de un aumento de capital, supongamos que donde no hay un aporte irrevocable, pero la sociedad quiere hacer ese aumento para obtener fondos frescos y desarrollar mejor su objeto societario, dedicarse a otros negocios, y bueno, lo puede hacer mediante el desembolso efectivo de dinero por parte de los accionistas. En ese caso, la sociedad puede, en algunas situaciones, limitar o suspender el derecho de suscripción preferente. Y para eso se necesita, como ustedes ven ahí en la presentación, una asamblea extraordinaria con la mayoría necesaria para los aumentos de capital, para resolución de casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad se lo exija, y siempre que se incluya como punto expreso en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de pasivos, como sería el caso de los aportes irrevocables que hemos mencionado o que estamos tratando. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. El tema de los socios. Vamos a hablar de los socios, derechos y obligaciones. En ese cuadrito ustedes tienen básicamente cuáles son los derechos de los socios. Los derechos de los socios en general se habla desde el punto de vista académico, porque en realidad son todos derechos patrimoniales. Ustedes cuando salgan a la palestra y ejerzan la profesión de contador público o de administrador de empresa, van a ver que todo es negociable desde el punto de vista legal y de buena fe, no desde un punto de vista delictivo, dicho sea de paso. De que todos estos derechos en suma son patrimoniales, valen tanto, dependerá de cómo se evalúe ese tanto, para saber si a mí me conviene seguir estando dentro de la sociedad o no. Y a su vez para la persona que quiera incorporarse a la sociedad, si le va a venir bien o no ser nuevo socio o accionista. Dentro de los derechos políticos tenemos el derecho a formar parte de los órganos societarios, asistir a las reuniones de socios, esto es el derecho de voz y de voto, o sea, acá nos estamos refiriendo a cuando las sociedades, a través de sus órganos respectivos, tienen que tomar determinadas decisiones que se toman normalmente en asambleas o reuniones de socios, según el tipo particular de que se trate. En ese caso, el accionista, salvo supuestos especiales, tendrá el derecho de voz, es decir, de deliberar, de dar su opinión, su punto de vista, refutarle al otro socio o accionista por qué está equivocado y por qué mejor su idea, etcétera, etcétera.
Y luego de que se acabe la deliberación, tendrá también el derecho de votar. Y podrá votar por la afirmativa, por la negativa o abstenerse. El derecho a la información, otro derecho importante que tienen los socios o accionistas, es el derecho que tienen de saber cómo va la marcha de los negocios de la sociedad para la cual él hizo su aporte. Este derecho a la información, ustedes tienen que tener en cuenta de que dependerá del tipo societario de que se trate, la mayor o menor extensión que tenga este derecho a la información y la forma en que se lo va a poder ejercer. Generalmente las sociedades por tipo, las sociedades de interés, como son la colectiva, la comandita simple, la de capital e industria, bueno, ahí el derecho a la información es más o menos, no digo light, pero un poco informal, es decir, los socios saben cómo van los negocios de la sociedad porque hablan entre ellos, generalmente se mandan, digamos, correos electrónicos o se permite de que los socios habitualmente recaben información y accedan a esa información, ¿sí? En cambio, en las sociedades anónimas, ya ese derecho a la información no se puede canalizar de una manera informal, sino que ese derecho a la información se da cuando tiene lugar la asamblea ordinaria. El micrófono, por favor. La boca. Sí. ¿Sigo? Gracias. Decía que el derecho de información de las sociedades anónimas generalmente se ejerce por parte de los accionistas en el momento de la Asamblea General Ordinaria, cuando se pone a disposición de los accionistas toda la información contable y de ejercicio. Estado contable, cuenta de ejercicio, flujo de caja de efectivo, la memoria, etcétera, etcétera. Puede hacer caso de que durante el ejercicio económico, es decir, no en el momento de la asamblea, un accionista quiera recabar determinada información sobre un determinado punto. En ese caso, bueno, ahí hay que ver si la sociedad anónima cuenta con un órgano de fiscalización llamado sindicatura, en cuyo caso el accionista deberá canalizar a través de ese órgano el pedido de derecho a la información. Pero para eso tiene que tener un requisito, que tenga por lo menos el 2% como mínimo de capital dentro de la sociedad. Si no, no hay derecho a la información. Y aparte, el síndico no está obligado a darle cualquier información a ese accionista que lo pide, sino la información razonable y que esté dentro de los límites de lo tolerable, no cualquier tipo de información. El derecho de receso es el derecho de separación del accionista, legislado en el artículo 245 de la Ley General de Sociedades, que le permite al accionista, frente a determinadas modificaciones estatutarias, o sea, las que hacen a la estructura básica para la cual él comprometió su aporte, se pueda ir de la sociedad con el reembolso de la parte que le corresponde como aportante a la misma. El derecho a impugnar decisiones asamblearias, artículo 251, que lo vamos a ver cuando veamos asambleas, y el derecho de fiscalización y control, como ya le mencioné, se vincula con el derecho a la información porque en el caso de que haya un síndico societario y un accionista quiera recabar durante el ejercicio económico, esto es, antes de la realización de la asamblea, determinada información, lo tendrá que hacer mediante una nota peticional al síndico. En cuanto a los derechos patrimoniales, participación en las utilidades, esto es el dividendo. Todo socio o accionista tiene el derecho a cobrar un dividendo. El dividendo se va a materializar en el momento en que la asamblea así lo decida, y siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece la Ley General de Sociedades para que el accionista tenga derecho al mismo. Mantenimiento de la participación se relaciona con el tema del derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer, ¿sí? Frente al aumento de capital, el accionista tiene derecho a suscribir en primer término, es decir, antes que los terceros, el nuevo aumento de capital que decida la sociedad. Si alguno u otros de los accionistas no deciden suscribir el aumento de capital, porque considera que no tiene sentido, entonces los restantes accionistas, si es que los hay, ejercerán el derecho de acrecer, que es el derecho a suscribir precisamente lo que no suscribieron los restantes accionistas o socios en ese aumento de capital. Y por último,
tenemos como derecho patrimonial la participación de la cuota de liquidación. O sea, cuando la sociedad entró en un proceso de disolución y no hay forma de rever ese proceso de disolución y liquidación, bueno, la sociedad se liquidará, se realizará el activo, se cancelará el pasivo, y luego de cumplido determinados procedimientos que establece el artículo 110 de la Ley General de Sociedades, cada socio o accionista tendrá el derecho de reclamar la cuota de liquidación que le corresponda en base precisamente al porcentaje de aporte que hizo a la sociedad cuando decidió fundarla. En cuanto a las obligaciones, tenemos obligaciones patrimoniales y políticas. La patrimonial es integrar el aporte comprometido, como ya lo hemos visto. Si no integra el aporte comprometido, sobre todo cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, el socio entra en mora, con las consecuencias también que hemos visto al hablar de el aporte en las sociedades, y cómo se suscribe y cómo se integra. Soportar las pérdidas, obviamente. Acá tengan en cuenta también el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, que establece o que legisla sobre las llamadas cláusulas leoninas. Cláusulas leoninas, por ejemplo, son las que se fijan en el estatuto o en el contrato societario, por ejemplo, diciéndole que un socio va a cobrar todas las ganancias o la ganancia que le correspondan, pero no va a contribuir para nada a las pérdidas. Esa es una cláusula leonina, porque evidentemente todo socio o accionista tiene no solamente el derecho de cobrar de las utilidades, o sea, el derecho al dividendo, sino también la obligación de contribuir a las pérdidas en que incurrió la sociedad durante todo el ejercicio económico. En cuanto a las obligaciones políticas, tiene la obligación de integrar los órganos societarios, cuando así se lo impone la sociedad, respetar las resoluciones sociales, salvo que decida impugnarla, actuar con lealtad y con la probidad de un buen hombre de negocio, el artículo 59, y por último, tiene una prohibición de actuar en interés contrario al societario. Un tema que les voy a mencionar así muy brevemente, aunque no voy a dar una proyección porque no amerita el caso, es el caso del tema de la organización societaria. Nosotros habíamos visto ya en la clase anterior, cuando ustedes hablaban, o cuando yo les hablé de la empresa, que la empresa era una organización económica, más allá de lo que dijera la ley de contrato de trabajo en el artículo 5, que la caracterizaba como un sujeto de derecho, como una persona jurídica. En realidad no lo es, salvo para ese supuesto muy particular que es el derecho del trabajo. En realidad la empresa es una organización económica que fabrica bienes y servicios destinados al mercado. Ahora bien, al lado de esa organización económica también tenemos una organización jurídica, porque la empresa, si quiere adoptar una forma jurídica, puede adoptar la forma jurídica que ya seguramente habrán visto con el doctor Irigoyen, que son todos los tipos societarios que regula la Ley General de Sociedades 19.550. Y dentro de esos tipos societarios hay determinados órganos que cumplen una función de deliberación, otros que cumplen una función de administración, otros que cumplen una función de representación y otros órganos que cumplen un sistema de fiscalización. En algunos tipos societarios estos órganos, digamos, están confundidos entre sí. Por ejemplo, en las sociedades colectivas, cualquiera de los socios puede administrar, o un tercero puede administrar la sociedad. En estos tipos societarios no hay asambleas, sino que hay reuniones de socios, lo mismo que en la comandita simple y en la de capital e industria. No hay generalmente un órgano de fiscalización, sino que cada socio se fiscaliza entre sí, o mejor dicho, fiscaliza a los otros socios. Pero ya cuando subimos de tipo societario y pasamos sobre todo a la sociedad anónima, ahí sí los órganos ya están diferenciados. A diferencia de los otros tipos en donde aparecían un poco confundidos. En el caso de las sociedades anónimas vamos a tener un órgano de administración por antonomasia, que es el directorio, un órgano de gobierno, que es la asamblea de socios o accionistas, un órgano de representación, que es el que se encarga de transmitir la decisión asamblearia hacia terceros, que va a ser el presidente del directorio, y un órgano de fiscalización que va a ser
el que se encarga de saber cómo va la marcha de los negocios, que es la llamada sindicatura. Sindicatura que puede ser unipersonal o colegiada. Y en el caso de que sea colegiada, se la llama Consejo de Vigilancia. No confundir el órgano sindical con los auditores externos y con los contadores certificantes, porque cumplen funciones distintas. A pesar de que en la práctica, y acá el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, digamos, va en contra de lo que dice una vieja jurisprudencia de fuero comercial, en el sentido de que si uno es síndico societario, o sea, integrante de un órgano, o el órgano en sí mismo, no puede ser a su vez ni auditor ni contador certificante, porque si no se estarían superponiendo funciones y se estaría actuando en un interés contrario al que quiere resguardar la ley. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Si fui muy Profe, rápido, ¿pueden subir este PowerPoint al campus, porfa? Sí, lo vamos a hacer, sí. Sí. Lo subimos en esta Gracias. semana o por la semana que viene. No, la semana que viene no puede estar parcial, ¿cierto? En esta semana yo mañana le digo al doctor Irigoyen que lo suba. ¿Alguna pregunta? Si fui muy rápido le pido disculpas, pero bueno, estamos con el Zoom, se corta y quiero tratar de darles un pantallazo general de todo esto. Reitero, estos powers son una especie de ayuda a memoria para ustedes. Lo que vale en definitiva es el libro y el Código Civil y Comercial Unificado y la Ley General de Sociedades. ¿Sí? ¿Ninguna duda, ninguna sugerencia, nada más? No, profe, gracias. No, por favor, a ustedes por estar. Bueno, entonces cierro. Chao, gracias, hasta el lunes. Chao, nos Hasta vemos. el lunes. Gracias, profe. Bien. Gracias, hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta Lunes. luego. Hasta luego.